porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que a judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más de justo por la fe. Amén. El poder del Evangelio. ¿Cuántos creen que hay poder del Evangelio? Soberano Dios, en este momento estamos delante de ti y te pido, oh Dios, que des convicción a mi vida y a cada uno de los que escuchan esta palabra, porque este Evangelio, Señor, es tu Evangelio, es el poder tuyo. Bendícenos y háblanos, fortalécenos en el nombre de Jesús. Diga al sentarse el poder del Evangelio, diga. Poder del Evangelio. Gloria. Mire, aquí Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor, era aquel que puso sus ropas como testigo para que mataran a Esteban, el primer mártir que encuentra en la Biblia. Pero cuando él escribe estas palabras, él no las escribe por escribir, él las escribe porque supo quién era Dios y quién era el Evangelio. Amén. Sabemos que Pablo, aleluya, era un doctor de la ley, era un fariseo, era alguien estricto y él era celoso. Según él estaba haciendo lo bueno, pero cuando él va de camino a Emaús, aleluya, se encuentra con un resplandor y una voz que le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le resplandeció la luz y escuchó la voz, y él dijo: ¿quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Señor? Hay algo muy importante, que el apóstol Pablo conoció: el poder del Evangelio, el poder transformador, el poder libertador. Amén. Él no escribió por escribir, él escribió porque lo sentía dentro de él. Y el Evangelio, hermano, es poder. ¿Para qué? Para salvación. En otras palabras, nos saca de la condenación a la salvación, de la muerte a la vida. Muchas veces hemos escuchado, aleluya, y nos dicen el Evangelio o los evangelistas, pero realmente Jesucristo fue el que trajo el Evangelio y el que dio el Evangelio, y no le dio con debilidad, sino le dio como un Evangelio poderoso. Amén. Le dio como un Evangelio salvífico, le dio como, amado hermano, la salvación eterna. Mire, la Biblia dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación viene para todo aquel que cree a este Evangelio, a esta palabra bendita. Y dice al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, ¿saben? El Evangelio se revela por fe y para fe. ¿Ven? Se revela por fe y para fe. Eso, aleluya, es algo que nosotros no miramos, pero lo creemos, pero lo sentimos. Y estamos seguros que creyendo en Jesucristo, un día encontraremos con Él y viviremos por eternidad. Por fe y para fe. No hay otro camino necesario, aunque nuestros ojos hoy no lo puedan ver al Señor, aunque nuestras manos no lo puedan tocar al Señor, pero el Señor está en medio nuestro. Él está aquí, Él se mueve en medio de todo lo que nosotros podemos hacer. Amén. Del griego, evangelión, que significa
buenas nuevas. Amén. Es algo nuevo. Es algo, aleluya, que viene trayendo algo diferente. Más o menos podemos mirar unas 75 veces en el Nuevo Testamento. Indica una connotación clara del Evangelio, constituyendo buenas nuevas de salvación. Jesús es el que trajo el Evangelio. Jesús es el que vino, aleluya, trayendo esta palabra. Simplemente el Evangelio, aleluya, es un cambio de vida, es una transformación del hombre y de la mujer. Amén. Yo creo que nuestras vidas han tomado un rumbo diferente desde cuando el Evangelio llegó a cada uno de nosotros. Porque si el Evangelio no nos hubiera alcanzado y no hubiera tocado nuestros corazones, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero un día el Evangelio llegó a nuestras vidas y hoy podemos gozar de una vida nueva. Aleluya, podemos gozar de una esperanza en nuestras vidas. Podemos gozar de un hogar, aleluya, que está estable y bendecido por la presencia de Dios. Mire, la Biblia nos habla que Jesucristo, aleluya, vino trayendo esta salvación. Y Él nos ha dejado a nosotros para que nosotros podamos comprender la grandeza de su poder y de su amor sobre cada uno de nosotros. En Lucas nos habla y nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, y estaban fijos en él, y comenzó a decirlos: hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. ¿Ven? El Evangelio, aleluya, el Evangelio lo trajo por el Espíritu, porque en el Antiguo Testamento estaba profetizando esto, que el Espíritu iba a venir sobre el escogido, sobre el elegido, y vino el Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Para qué? Para que sea predicado el Evangelio. ¿Y sabe algo? El Evangelio venía, aleluya, con buenas nuevas. Pero ¿sabe a qué venía? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros quebrantados en nuestro corazón? Por las circunstancias difíciles, por los momentos, aleluya, que hemos vivido, por las cosas que han pasado, pero nuestro Dios, aleluya, vino a través de esta palabra y ha sanado nuestros corazones, ha juntado nuestros corazones y los ha puesto en orden. ¿Sabe algo? También dice: a pregonar libertad a los cautivos. Es que este es el Evangelio. El Evangelio viene a traernos libertad. Libertad, para no estar en esclavitud del pecado, del mundo, de las cosas, sino para que seamos libres. Libres para servir, libres para adorar. El pecado ya no puede con nosotros, porque el Evangelio ha sido dado a nosotros. Y continúa a predicar el año agradable del Señor. Y realmente, hermano, todo lo que Dios lo ha hecho por nosotros. Y todo lo que ha traído, lo ha traído por nosotros. Miren, ¿cuántos evangelios hay? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 4 evangelios. Mateo enfatiza a Jesucristo, el Mesías, Rey de los judíos. Marcos enfatiza a Jesucristo como el siervo de Dios, el Hijo del Hombre. Se dirigió a los romanos. Lucas representa a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto,
y el Salvador del hombre. Juan enfatiza a Jesús, que es imposible. Jesús es el Dios, es el Verbo hecho carne. Aleluya. Amado hermano, estos evangelios se llaman sinópticos y tienen algo poderoso. Tienen una similitud, tienen una comparación, tienen casi muchas historias en la misma manera, casi iguales. Pero, amado hermano, los evangelios también simbolizan, según Ezequiel. Vamos a Ezequiel 6. Vamos a mirar en Ezequiel 6 algo que podemos ver. Seis, 9. Gloria a Dios, amén. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en los cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, a causa de sus ojos que fornicaron a sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Pero también nosotros podemos mirar algo muy importante aquí mismo en esta palabra, llamado hermano, que Jesucristo, que nuestro Dios nos ha traído una redención y una salida para el pecado, para que nosotros podamos cambiar y ser diferentes. Porque este es el Evangelio, es una buena noticia que cambia, que transforma y que liberta al hombre, aleluya, por su fe. Podemos nosotros mirar también en la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 4:7. Apocalipsis 4:7. Amén. Mire, vamos a mirar, dice, el primero ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí podemos nosotros mirar, aleluya, esta palabra. Podemos relacionar en forma que comienza cada evangelio los temas principales de sus aspectos de Cristo, enfatizando cada uno de ellos. Mateo se otorga el símbolo de la criatura humana, porque comienza el evangelio con la genealogía humana de Jesucristo. Mateo en sus escritos presenta su forma humana más que la divina. Lo miramos en Mateo como el Hijo del Hombre, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Amén. Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Marcos simboliza el león porque abre el evangelio con la misión de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto. Él expone la dignidad real de Cristo y su poder manifestado en la resurrección de los muertos. Amén. Jesucristo resucitó. Lucas representa al buey, es una figura de sacrificio. Y fortaleza representa el sacrificio de Jesús y la pasión,
la crucificación como Cristo del sumo sacerdote, el cual significa que los cristianos tienen que estar preparados a sacrificarse y a seguir a Cristo. Amén. Porque muchas veces necesitamos sacrificar muchas cosas en nuestras vidas. Amén. El cristianismo sin sacrificio no es cristianismo. El evangelio sin sacrificio no es el evangelio. Y Jesucristo fue el sacrificio pascual para que nosotros podamos gozar de la presencia de Dios. El águila fue asignado a Juan, porque como el águila se eleva hacia el cielo, así se eleva el Espíritu hacia el trono celestial y trae a relucir a Jesús como el único Dios hecho. Amén. El Evangelio se ve claramente, amado hermano, con Adán y Eva, que ellos fallaron, ellos pecaron, pero Dios, aleluya, les dio una oportunidad más y les vistió y les dio, aleluya, salida para el medio de su problema. Con Abraham, cuando Dios le llamó a Abraham, cuando él era alguien que estaba, como la Biblia dice, que estaba en su casa, en su parentela, estaba ahí en ídolos, dice la palabra, pero cuando Dios lo llamó, le dijo: hey, yo te llamo para que seas padre de muchedumbres de naciones. Para el pueblo de Israel había una profecía que venía un rey que iba a reinar sobre ellos. He aquí viene días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de la justicia, y habrá justicia en la tierra. Esto era una profecía que venía desde el Antiguo Testamento y esperaba el pueblo. El pueblo esperaba un redentor, el pueblo esperaba un libertador, el pueblo esperaba un rey que vendría a libertarnos. Pero ellos pensaban que iba a venir de cuna de Herodes, de los reyes de esa tierra. Pero ¿sabe algo? También la Biblia dice en Miqueas 5:2: pero tú eres Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire usted, cuando los magos fueron donde Herodes, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella. Entonces el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces llamó a los sacerdotes, a los escribas, y les preguntó dónde naciera el Cristo, el rey. Ellos dijeron: en Judá, tu Belén, de la tierra de Judá. Tú eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el Criador que representará a mi pueblo Israel. Ellos esperaban un rey que viniera y se sentara en el trono, que le agarrara y destruyera a los que le oprimían en ese tiempo. Pero ¿sabe algo? Él no vino para sentarse en un trono. Él no vino a nacer en una cuna, aleluya, de ricos, de millonarios. Él nació en un pesebre. Él se sentó en un pollino. A él no le pusieron una corona de rey, a él le pusieron una corona de espinas. Todo tenía que cumplirse, todo tenía que suceder, porque, amado hermano, tenemos a un Dios, a un evangelio que es poder de Dios para salvación. No esperamos, y no esperamos algo que tal vez nos liberte en este tiempo que estamos viviendo de maldad, de tanta cosa que está pasando, pero nuestra esperanza está en el evangelio, en Jesucristo, nuestro Dios. En el momento, aleluya, que nosotros podemos poner y alzar nuestra vista, que sea para Él. Miren, miremos en Mateo lo que leímos al principio, 27:37, y le pusieron sobre su cabeza
su causa escrita, este es el rey de los judíos. Y los soldados le tejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decía: salve el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Jesús fue dicho una vez más en su crucifixión rey de los judíos, y puesto una corona de espinas como rey de los judíos. Aleluya. Esto, amado hermano, nos habla algo importante, que nuestro Dios es un Dios eterno, es un reino eterno. Él nunca puso y nunca ha puesto sus ojos en la tierra. Él siempre está puesto sus ojos para la eternidad. Porque nosotros aquí somos pasajeros, por más tiempo que pueda vivir, 100, 90, y cuántos años pueda vivir, pero este mundo no es nuestro hogar. Esta tierra, aleluya, es pasajera, somos aprendices, pero ¿sabe algo? Tenemos un rey que trajo el evangelio y que es el rey de reyes y el señor de señores, aleluya, y trajo para que nosotros tengamos una eternidad de vida eterna. Este rey no nace en una cuna, este rey no nace, aleluya, en algo, este rey nace en un pesebre. No vivió en un palacio, vivió en una casa humilde, no se sienta sobre el trono, se sentó un pollino y lo glorificaron. No se puso una corona de oro, fue puesto una corona de espinas. Pero hoy yo puedo decir que Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Esto nos enseña, él no cogió algo, no, hermano, aún la tumba de él fue prestada. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba haciendo nada terrenal. El pueblo decía que venga alguien y que nos liberte del yugo de los romanos y que venga con mano poderosa rey. El Señor vino humildemente, no poniendo su reinado en esta tierra, sino poniendo su reinado en el corazón de los que creen. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no miremos lo terrenal, sino miremos a lo celestial. Mire lo que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre es el tabernáculo celestial, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Tenemos un rey, tenemos una mansión, aleluya, pero allá en el cielo. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dios no creó al hombre eterno. Sabemos que somos temporales, que somos pasajeros, pero lo que tenemos es que si ese rey eterno trajo el evangelio, amado hermano, es para que nosotros seamos salvos y vivamos por la eternidad. Porque yo no me aburrizo del evangelio, porque es poder de Dios. Es necesario creer en el evangelio, es necesario permanecer en el evangelio, es necesario vivir el evangelio, es necesario apasionarnos por el evangelio, es necesario ser el evangelio. Porque cuando somos de esa manera, estamos, amado hermano, conectados para la eternidad. No hay nada más glorioso, no hay nada más poderoso que el evangelio. Muchas veces nosotros queremos un mensaje, otro mensaje, que venga alguien y nos predique algo más. Oh, que venga otro y nos predique otro mensaje. Oh, qué lindo mensaje, que sabe algo. Este es el evangelio que sale. Leamos el evangelio, que nos está plenamente. Porque muchas veces, amado hermano, a veces leímos y hemos leído.
nuestra fe por el Evangelio, por la palabra de Dios, se está perdiendo. Necesitamos creer cada día más a este Evangelio y agarrarnos del Evangelio, aleluya, y correr hacia la meta celestial. Miren, pareciera que los hermanos en Roma estaban como envanecidos, temerosos, avergonzados porque el Evangelio, pensaban que el Evangelio no tenía validez, que tal vez era algo vano, algo que no tenía fundamento. Pero el apóstol Pablo hace una declaración poderosa y hombre en criterio humano, todo pensamiento de incredulidad dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que viene. Porque el Evangelio, hermano, es poder, es poder, es poder. Que no haya desvanecimiento en nuestro corazón, sino que tomemos fe en este Evangelio, porque cada vez, amados hermanos, nosotros podemos tal vez leer una historia común y saber un cuento por ahí que hemos aprendido, pero nosotros lo podemos contar y no hace ningún efecto. Pero cuando predicamos la palabra, cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos a Jesucristo, que fue golpeado, que fue humillado, que fue muerto, aleluya, que resucitó, aleluya, ¿sabe qué? Esa palabra impacta porque tiene vida, porque tiene esperanza, porque tiene poder. No es cualquier libro, no es una historia bonita, no es una historia fea, no es una historia sangrienta, simplemente es el Evangelio de nuestro Dios que vino a amarnos y a darnos en este tiempo salvación. ¿Ven? El Evangelio no solo viene con poder, sino que es poder. ¿Ven? Y el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios y conduce a la salvación. Pablo considera que el Evangelio es un depósito sagrado, es algo sagrado, es algo que viene, amado hermano. No lo tomemos en la palabra de Dios como algo que nos sirve, tomemos la palabra de Dios como algo sagrado, porque es sagrado. No importa, no sé cuántas veces le ha leído usted la palabra de Dios, pero cada vez que usted la lea como algo sagrado, cuando la escuche, es algo sagrado, es algo santo, es algo sagrado, es algo que viene de Dios. Porque muchas veces lo escuchamos, pero no lo vemos como sagrado, lo vemos como común, lo vemos como corriente. Pero ¿por qué, amado hermano? Porque estamos perdiendo lo sagrado en nuestra vida, pero necesitamos tomar y retomar a este libro como cosas santas. Amén. Mire, este Evangelio es la palabra de verdad. ¿Sí? Este Evangelio es verdad, no es mentira. Cualquier hombre, cualquier mujer puede ser mentirosa, pero esta palabra es verdad. Hay mucha gente que dice: yo no peco, no hago mal a nadie. Es que, ¿sabe qué? La Biblia dice: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Más la gracia, más el Evangelio viene trayendo buenas noticias, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Miren, muchas veces el Evangelio está velado para el incrédulo, pero ¿sabe algo? El Evangelio exige la verificación sobrenatural de la prueba racional. Así como en pleno impacto teológico el Evangelio le vino a Pablo por revelación, así nosotros también necesitamos tener una revelación en nuestra vida para comprender el Evangelio. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El Evangelio de salvación. Jesús, nuestro Dios, es nuestro Salvador. Vamos a ir concluyendo esta palabra. Jonás, Dios le dijo: anda y predica a Nínive, y di a ese pueblo que se arrepienta. Él no quiso ir y se fue y tomó otro rumbo. Pero ahí, cuando estaba tomando otro rumbo, entonces vino una tormenta
Y desde ahí, él clamó desde el vientre del gran pez, clamando el momento que iba a morir. Clamó y Dios envió su palabra al pez y el pez lo vomitó. Y el buey predicó el evangelio. El buey predicó, no era un evangelio, no era un mensaje como lo estoy predicando ahorita. No era un mensaje, aleluya, como milética, benéfica. No. El mensaje de él era poderoso. ¿Y sabe qué? Era arrepiéntanse, porque Dios va a destruir ese era el mensaje. Iba predicando por las calles. ¿Y sabe qué? La gente creyó en el evangelio y no fue destruido. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en él, amado hermano, hay vida, en él hay paz, en él hay justicia, en él hay verdad. Mire, en el evangelio hay esperanza. El paralítico de sangre de Bethesda estaba 38 años postrado, literalmente. Quería que caer, pero no podía descender a las aguas. Pero el día del evangelio le llegó y le dijo: ¿quieres ser sano? Él le dijo: no puedo entrar al estanque. Pero el evangelio mismo se presentó y le dijo: toma tu lecho y anda. Le cambió la vida, le cambió las circunstancias, le dio una nueva oportunidad. ¿Dónde había la esperanza? Su vida era morir de esa manera, era morir paralítico. Pero cuando llegó el evangelio de Jesucristo, era todo, hermano, de un santo se puso en pie, tomó su lecho, aleluya, y su vida cambió. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que cambia, que transforma. El evangelio es sanidad. El evangelio es sanidad, porque él sana a los enfermos. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo, aleluya, cuando el médico, cuando los brujos, cuando nadie podía curarme, pero acudía al evangelio, aleluya, y el evangelio sanó mi cuerpo. Y por eso estoy aquí, porque un día el evangelio llegó a mi vida. No solo lo hablo porque me contaron, lo hablo, aleluya, porque lo he vivido. Y el evangelio tiene el poder para sanar. Un día estaba muerto en delitos y en pecado, pero el evangelio cambió mi vida. Nadie podía cambiar mi vida. Siempre estaba de una manera, pero cuando el evangelio llegó a mi vida, hoy podemos cantar y decir, aleluya, que somos nueva creación en Cristo Jesús. También el evangelio es perdón. ¿Cuántos saben que el evangelio es perdón? Tráiganlo la mujer, tráiganlo. La mujer fue encontrada en el mismo acto del adulterio, en el mismo acto ahí en ese lugar fue encontrado. Ahora traigámosle, la ley dice que ella apedreada, que ella matada porque pecó, porque falló, porque hizo lo malo. Pero cuando le traen el evangelio, y que no tenga pecado tiene la primera piedra, comenzó a inclinarse y a escribir. Muchos dicen que estaba escribiendo los pecados de diferentes maneras, pero ¿sabe algo? Lo poderoso y lo siguiente es que, amado hermano, el evangelio llegó a la vida y no le acusó, sino que le perdonó y le dijo: mira, nadie te ha acusado, pero yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más, porque el evangelio trae perdón al pecador, aleluya, porque en su nombre hay perdón de pecados. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado a todas las naciones. Vamos a ponernos de pie para ir orando, para ir buscando la presencia de Dios. Este es el evangelio que predicamos. Es una buena noticia. Es algo que cambia la vida. El evangelio es vida. Mujer, créeme que si bebes de esa agua volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré no volverás a tener sed.
jamás. La mujer samaritana, una mujer que había tenido derrotas tras derrotas, hogares destruidos, sentada viniendo al pozo, cada vez venía, pero ella nunca se imaginó que su vida iba a tomar un rumbo diferente. Ella venía, pero un día Jesús estaba y le dijo: mujer, dame de beber. Y ella se sorprende y dice: pero ¿cómo es eso? Si tú eres judío y yo soy samaritana, y no nos podemos llevar entre sí. No nos podemos llevar. Pero el Evangelio, hermano, es una transformación, es un cambio. Dame de beber, mujer. Y como que no le quería dar. Entonces Jesús le dice: si supieras quién te está hablando, si supieras quién te está llamando, si supieras quién soy, entonces tú le pedirías y yo te daría. Y yo te daría, yo te cambiaría, yo te transformaría. Yo haría lo que nadie ha hecho. Mujer, 5 maridos has tenido, pero lo que tienes ahora es tu marido. Una mujer derrotada, una mujer frustrada, una mujer en ruinas, pero cuando el Señor lo encuentra, aleluya, su vida cambió. No estaba hablando de una agua física, estaba hablando de una agua espiritual, estaba hablando de las buenas nuevas que traen al alma paz y calma. Este es el Evangelio que predicamos. Todos los sedientos, venid a las aguas, venid sin dinero, venid y comprar sin precio leche, miel. Venid y comprar. Esa palabra, no, hermanos, este Evangelio no se vende, este Evangelio se cree. Este Evangelio se cree. A este Evangelio hay que tener. Bendito sea el Evangelio de luz. Pablo vio una luz, que era la luz de Jesús, y su vida cambió. Un pueblo sentado en tinieblas, luz resplandeció. El Evangelio es poder de Dios. Aleluya. El Evangelio es abundancia, el Evangelio es paz, el Evangelio es salvación, el Evangelio es sanidad, el